constitucionalista peruano, el señor José Manuel Villalobos, y le pido disculpas por haberlo llamado constituyente acá en Venezuela. Bienvenido a Venepres. Buenos días, un saludo a todo el pueblo venezolano, gracias por la llamada. A ver, señor Villalobos, hemos tratado de ir entendiendo acá en Venezuela lo que está ocurriendo en la hermana República de Perú con la situación del presidente Martín Vizcarra, la disolución del Congreso. Anoche Mercedes Araoz renuncia a su cargo como vicepresidente. ¿Cómo llega Perú a esto? Luego que por lo menos acá nos sorprendimos con la destitución en su momento de PPK, hubo sus explicaciones de cómo Martín Vizcarra asume la presidencia y ahora volvemos con esta situación en medio de un Congreso que aparentemente es muy criticado por la sociedad peruana. Sí, bueno, definitivamente todo esto que ha pasado es el desenlace, un aparente descontento que hubo el 2016 con los resultados de las elecciones, donde Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, perdió las elecciones en segunda vuelta con PPK, pero ganó la mayoría, una mayoría en el Congreso abrumadora, con 72 congresistas, 73 congresistas de 130, que no permitieron, no le dieron gobernabilidad al gobierno de Kuczynski. Trataron en todo momento de fustigar y buscaron las causas para finalmente no vacar a PPK, pero sí obligarlo a renunciar. A partir de ahí, su vicepresidente Martín Vizcarra asumió el cargo. Se dice que asumió el cargo en acuerdos con el fujimorismo, y sin embargo ya dentro del gobierno tuvo una clara confrontación con estos, y ha estado buscando cerrar el Congreso, disolver, acá se llama disolver el Congreso, sí, con apoyo de la población, una población mayoritaria que apoya esta medida, aunque es inconstitucional, porque la calle está en contra aparentemente del fujimorismo y del aprismo, que son los que manejarían este Congreso democrático elegido, pero de una mayoría, como te dije, que ha estado obstruyendo al gobierno, tanto de PPK como de Vizcarra. El 28 de julio, que fue el aniversario del país, en el que el presidente da un mensaje a la nación, planteó un adelanto de elecciones en la que él y todo el Congreso se debería ir, para lo cual propuso un proyecto de ley que el Congreso no aprobó, lo mandó al archivo, y en paralelo estábamos por elegir a miembros del Tribunal Constitucional que ya estaban para ser elegidos este lunes, y Martín Vizcarra, utilizando un artículo de la Constitución que le permite hacer cuestión de confianza para que el Congreso apruebe una iniciativa de ley, planteó que se cambien las reglas de elección del Tribunal Constitucional, que ya estaba para ser elegido. El Congreso no le hizo caso a la cuestión de confianza, el presidente interpretó que le habían negado la confianza y aplicó este artículo y disolvió el Parlamento el lunes en la tarde, ¿no? Con lo cual, en este momento no tenemos un Parlamento. Sin embargo, como no hubo la confianza tuvo que ser negada expresamente mediante la votación, no había ahí una interpretación, es decir, el gobierno no podía interpretar que le habían negado la confianza, eso es lo que ha hecho, y por lo tanto hay un gran sector de demócratas que consideran que el orden constitucional se ha roto. Vizcarra ha pasado a ser un presidente de facto, es más, la respuesta política del Congreso disuelto fue inmediatamente abrirle un procedimiento de suspensión, lo han suspendido por 12 meses, y Mercedes Araoz, que era la vicepresidente, juró al cargo temporal de presidenta. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, inmediatamente reconocieron su sumisión, juraron lealtad a Vizcarra, quien tiene el manejo del poder administrativo, militar y económico, es decir, ejerce el poder de la presidencia.
Al día siguiente Mercedes Arauz ha renunciado a la vicepresidencia y por lo tanto a la asunción del cargo interino de presidenta. Esa es la situación Ahora, que se vive el país, ¿no? ahora tendríamos que esperar, la sociedad peruana debería esperar algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional para saber si lo que hizo el presidente Martín Vizcarra está dentro de la Constitución o no. Sí, eso es verdad. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, le solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, que intervenga aplicando la Carta Democrática. Sin embargo, Almagro, secretario general de la OEA, ha enviado una comunicación señalando que el Perú debe resolver su conflicto, la situación que tiene a través de sus canales internos. Uno de ellos es que el Tribunal Constitucional efectivamente resuelva, dirima si esta situación o este acto de Vizcarra ha sido constitucional o no, pero además ha reconocido que el mismo Vizcarra haya convocado a elecciones para elegir a un parlamento que complete el periodo hasta el 2021. Esta elección va a ser el 26 de enero del 2020. Sin embargo, el problema del Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional no va a resolver de oficio. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una alguien que accione, claro. Y de acuerdo a la ley, quien debería accionar es el Congreso, pero se supone que no hay Congreso, claro. Solo hay una comisión permanente. Entonces vamos a ver si la comisión permanente hoy se va a reunir a las 5 de la tarde, va a aprobar aparentemente interponer esta demanda. Veremos si el Tribunal Constitucional primero admite a trámite la demanda, le va a notificar al Poder Ejecutivo para que conteste la demanda. Tiene un plazo de 30 días y a partir de claro, va a resolver y tendrá que dirimir si la medida fue constitucional o no. El tema es que dentro del Tribunal Constitucional también hay aparentemente una posición mayoritaria en favor de la medida, con lo cual se convalidaría la decisión de Vizcarra. Ahora, uno viendo los toros desde la barrera, como decimos acá, a la distancia, la mejor forma de dirimir estos conflictos políticos no es a través de elecciones, más allá de si se está actuando, o no dentro de la Constitución, que es algo, por supuesto, súper importante. La mejor forma de dirimir esto no sería en unas elecciones generales. Sí, el problema es que para hacer elecciones generales se tendría que haber reformado la Constitución, porque acá el periodo vence el 2021. Precisamente Vizcarra planteó recortar y adelantar las elecciones al 2020, pero el Congreso disuelto no aceptó, archivó ese proyecto de ley. Entonces la Constitución, ante la situación que está pasando de disolución del Congreso, lo que prevé es unas elecciones solo del Congreso, pero para completar el periodo. Es decir, las personas que sean elegidas el 26 de enero van a asumir el cargo hasta el 26 de julio del 2021. Es decir, vamos a elegir congresistas para unos 14 meses aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿cómo está la sociedad peruana? ¿Ha seguido la normalidad dentro de la sociedad? ¿La gente ha salido a trabajar, a hacer sus actividades normalmente, o la gente está a la expectativa de lo que pueda pasar con esto? Mira, hay gente que protesta, que está en las calles, sobre todo a favor de la medida, pero en realidad las actividades comerciales, laborales, están iguales, ¿no? El Perú no ha parado, no estamos en una paralización. Hay grupos pequeños que se movilizan, pero que la mayoría no lo hacen. O sea, digamos que a partir de después del lunes todo siguió con normalidad. Bien. Le damos las gracias, señor Villalobos, por habernos atendido acá en Benepreso, en Caracas. Un saludo, muchas gracias por la llamada.